Muy buenas, hoy os traigo una multiherramienta muy específica y muy peculiar al canal. Se trata de la Nestorch Pioneer MT20. Nestorch es una empresa china que está ubicada curiosamente en Yanjiang, que es el punto neurálgico de la fabricación de la cuchillería en China, como puede ser Solingen en Alemania, Seki en Japón o Albacete en España. Y bueno, pues Nestorch es una empresa que inicialmente se dedicaba a fabricar exclusivamente linternas, sobre todo orientadas al mundo táctico. Actualmente en su catálogo vais a encontrar linternas tácticas, incluso para armas de fuego. Vais a encontrar también bastones policiales extensibles, multiherramientas, que tiene dos modelos, entre ellos la Pioneer. Tiene también 3 modelos de cuchillo, tiene pues una serie de accesorios para el ambiente táctico, como guantes y demás. Y de hecho tengo un par de guantes de esta marca también. Este modelo Pioneer recibió el premio de plata en la feria AOGA, en la Asian Outdoor Gear Awards, ¿vale? Y bueno, pues eso recibe en el año 2024 porque pues es un diseño bastante peculiar, la verdad. Mezcla un alicate de tamaño relativamente normal con unas tijeras paramédicas, unas tijeras de emergencia, unas tijeras de trauma de gran tamaño que también llevan muelle. Y luego una serie de usos accesorios, algunos de ellos muy específicos para uso policial. Entonces, bueno, pues es una multiherramienta cuando menos curiosa. Que para civiles, pues bueno, es una multiherramienta a la que no vas a poder sacarle todo el jugo que podrías sacarle. No es especialmente ligera, el conjunto de funda y multiherramienta pesa 337 gramos y la multiherramienta en sí pesa 278 gramos. La funda no está mal, tiene en la parte trasera un sistema compatible con los anclajes tipo muelle, de chalecos tácticos, mochilas tácticas y demás, con cierre por corchete, en ese anclaje tipo muelle. El cierre de la funda en sí es por solapa con velcro, el tejido es acolchado y la funda es semirrígida, ¿vale? Ya veis que, bueno, pues puedo aplastarla, pero mantiene su estructura por sí misma. Drenaje inferior con un objeto metálico y la funda no está mal. Yo prefiero otro tipo de fundas para las multiherramientas, pero esta es la que trae de origen, con el logo de la empresa aquí, y bueno, pues es cumplidora y entra y sale la multiherramienta perfectamente. En caso de que envejezca el velcro, que es algo que suele pasar a menudo, a nada que la uses, pues siempre se puede montar un corchete automático como el que tiene aquí atrás, pero bueno, pues básicamente para reforzar esa solapa. Es algo que suelo hacer mucho en las fundas para multiherramienta Hans, que son las que suelo utilizar yo en el trabajo, y bueno, pues en esta podría llegar a tocarte, en caso de que envejezca ese velcro, pues hacer esa misma historia. No hay mucho más que comentar, una funda bastante digna, que hace su función y poco más. En cuanto a la multiherramienta, como os he comentado, no es especialmente ligera, 278 gramos. Medidas en esta dirección, 11,2 centímetros, en esta 3,6 centímetros, y aquí pues también es bastante gruesa, 2,4 centímetros en esta parte que no tiene clip, y en la zona del clip 2,8 centímetros. Es una multiherramienta, como os he dicho, orientada a policías, paramédicos, médicos militares, bomberos y demás. El chasis de la multiherramienta es de acero 2CR13. Vais a encontrarla en varios acabados. Para mí, desde luego, el más interesante es este, y fue todo un acierto por parte de la persona que me la regaló. Color rojo, las cachas pintadas en color rojo, ¿vale? Vais a encontrarlas también en color azul, vais a encontrarlas pintadas en color negro y vais a encontrarlas en acero, pero que en vez de tener una pintura para recubrirla, tiene este acabado tipo Black Stonewash, ¿vale? Todos los usos tienen seguro, excepto el destornillador plano y el cortacinturones, que los vais a ver después. ¿Qué nos encontramos en la multiherramienta por fuera? Bueno, pues en este lado de aquí nos encontramos un percutor de lunas cerámico, ¿de acuerdo? Que nos sirve para romper las lunas de un vehículo en caso de encontrarnos en una situación de rescate. No posee agujero para cordón fiador y aquí en este lado de aquí nos vamos a encontrar con un agujero que es básicamente una llave para tanques de oxígeno, que en España concretamente pues no tienen este tipo de llave, pero por ejemplo en Estados Unidos sí. Entonces es un uso que también es bastante específico, pero que en nuestro caso en España pues es un uso que no se va a utilizar, ¿de acuerdo? O no tenemos utilidad para él. Vamos a encontrarnos una regla grabada al láser de 8 centímetros de longitud. Un clip para bolsillo, que no es tipo Deep Pocket Carry, pero que hace su función y que además hace una doble función, porque como veis, pues tiene una forma bastante peculiar y aquí tiene un corte. Ese corte hace básicamente de muelle para que cuando cerramos la multiherramienta, a ver si lo podéis ver, enganche, ahí podéis ver cómo se comprime y vuelve a su posición. Y cuando engancho la multiherramienta, eso hace que la mantenga cerrada, ¿de acuerdo? De esa manera hace una función de muelle para retener cerrada la multiherramienta. Tornillería tipo Tors, en un acabado también tipo Black Stonewash. Todos los usos tienen ese acabado tipo Black Stonewash. Y
vamos a ir con los demás usos. Esto de aquí es una tecla de seguro, ¿de acuerdo? Y si yo la deslizo hacia abajo, lo que se va a abrir es un cortabridas de nylon, ¿de acuerdo? ¿Por qué está este uso aquí? Bueno, pues porque cuando hay, por ejemplo, una manifestación multitudinaria y hay que detener a varias personas, pues no siempre hay grilletes metálicos, es decir, esposas para todo el mundo. Entonces, muchas veces en algunas unidades policiales, y dependiendo del país, utilizan o unas bridas textiles, que se llaman, que básicamente son unas esposas de correa de nylon con una pieza plástica que solo corre en una dirección, y de esa manera pues esposan a personas con ese tipo de herramientas. Y también pues en otros sitios se utilizan bridas de nylon como esta, ¿vale? Entonces, pues bueno, son unas esposas de fortuna que te permiten inmovilizar a una persona de manera rápida, económica, y que bueno, que en España abundan más las textiles que estas, ¿vale? Tiene un seguro deslizante, como veis, se puede utilizar con guantes o sin ellos y es bastante rápido de abrir, tiene un muelle que lo abre directamente y tiene un corte tipo cizalla en el que tenemos una cuchilla fija, que es esta, que es de acero 5CR15, endurecido a 54HRC. El 5CR15 es un acero pues, que se usa bastante en cuchillería en España, porque aquí pues, lo conocemos como 420 MOVA y tiene entre un 0,45 y un 0,50% de carbono, y luego entre un 14,5 y un 15% de cromo, ¿vale? Esta herramienta corta excepcionalmente bien, un corte tipo cizalla en el que lo que hace es obligar a esa cuchilla a pasar contra una cara plana, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Por el otro lado nos encontramos con un vaciado o un fresado en esta pieza que nos va a hacer de otra pieza de la cizalla, ¿vale? La contraposición a la cuchilla. ¿Por qué tiene ese vaciado? Pues porque cuando tú coges un metal y le haces este tipo de vaciados, consigues que sea más rígido. Y lo que han conseguido es, en una pieza muy pequeñita, darle rigidez. Y fijaros cómo corta, ¿vale? Una brida, y voy a coger y con un dedo, ¿de acuerdo? Voy a poner la brida y voy a cortar. Un dedo, como mantequilla, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. Pero es que si la pongo en doble, voy a coger el doble de brida, ¿de acuerdo? 2 bridas, diríamos, lo meto dentro y lo sigue cortando con una facilidad pasmosa. La verdad es que el cortabridas funciona de lujo. Los bordes de la punta de ese cortabridas, para poder meterlo entre las muñecas de la persona, como veis, pues están bastante redondeados y no hacen ningún tipo de daño. Es un uso muy bien resuelto, pero que también es un uso muy específico. Es difícil aprovechar este uso por parte de un civil. Corta excepcionalmente bien, funciona muy bien, pero es un uso muy específico para cuerpos de agentes de la orden. Otro uso que nos vamos a encontrar es este, que es una sierra para madera, ¿vale? Se puede abrir una mano con la mano derecha, siendo un poco habilidoso, o directamente, pues sin ningún tipo de habilidad, como digo yo, con la mano izquierda, ¿vale? Esta sierra para madera es de acero 420J2, también conocido como 3CR13 o 30CR13. Es un acero que tiene menos contenido de carbono que el que hemos comentado antes, que el 5CR15. En este caso un 0,26, 0,35% de carbono más o menos. Y luego en cromo tiene entre un 12 y un 14% de cromo, siendo inoxidable también. 54 HRC también de dureza para esta sierra. Es una sierra de madera que es una sierra que corta por tracción. Ahí veis la orientación de los dientes. El dentado está conificado entre 1,6 milímetros en los dientes y 1 milímetro de grosor en el lomo, de tal manera que pues, ayuda a que no se atasque la sierra cuando corta. ¿Cuál es el problema de esta sierra? 6,2 centímetros totales, 5,7 centímetros de filo útil. La sierra corta bien, pero su longitud afecta al rendimiento. ¿Por qué? Pues porque es mucho más corta de lo que podría ser una multiherramienta de este tamaño. Pero bueno, aquí está integrada al lado del cortabridas. Y si os fijáis, seguro liner lock, ¿vale? Ahí vemos que está enganchado, sin tolerancias, todo bien ajustado, sin tolerancia lateral ni vertical. Y tiene una suerte de detemol, esa protuberancia que hace que cuando cierras la sierra encaje. Ahí lo veis. Y bueno, se podría haber aprovechado cosa casi de 4 milímetros más de dentado, o mejor dicho, de longitud de sierra, y lo podéis ver, ¿vale? Pero está metido donde está metido, junto al cortabridas, y bueno, pues eso limita su longitud total posible, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro uso que hay que sacarlo, en mi caso, con 2 manos. No soy capaz de sacarlo con una, por lo menos no totalmente. O parcialmente se puede hacer, pero tengo que hacer el movimiento pues un poco a turnos, diríamos. Es un destornillador plano que está hecho en acero en polvo 3CR13, que tiene una dureza más baja, en este caso entre 49 y 52 HRC, y está hecho por microfusión. Como veis, no queda alineado con el mango. Queda en esta posición, este es su tope trasero, ¿de acuerdo? Y está más orientado sobre todo a hacer palanca en alguna pequeña superficie que a usarlo como destornillador. Retención por muelle, sin seguro, longitud total del uso 2,4 centímetros, espesor 2,7
milímetros y el destornillador en la pala, diríamos, tiene 4,5 milímetros por 1 milímetro de grosor. ¿Qué es lo que pasa con este uso? Pues que es reemplazable, porque como está dedicado sobre todo a hacer pequeñas tareas de blanca, y fijaros la orientación que tiene, ¿de acuerdo? Respecto al mango, ahí veis el plano, y bueno, te permite acercarte a algo y apalancar un poco para levantarlo, ¿vale? Está hecho para ser reemplazable. Para reemplazar lo que hay que hacer, pues cogemos este otro uso, que en este caso es un cortacinturones, lo levantamos, lo ponemos a 90 grados y yo ya podría sacar el uso del destornillador y quitarlo. Y este queda totalmente funcional y no baila, ¿de acuerdo? Porque tiene pues un tallado hecho específicamente para que este destornillador se pueda retirar y no afecte la funcionalidad del otro uso. ¿Que sea reemplazable es interesante? Bueno, pues sí, pero también es un uso, como os digo, muy específico. Y otra cosa, si dejáis el destornillador aquí y bajáis esto, va a encajar, pero no vais a poder moverlo de ninguna manera, se va a quedar bloqueado, ¿de acuerdo? Porque está en una posición en la que no tiene que estar, no, digamos que está pisando donde no debe. Entonces, si os pasa esto, que viene indicado, que te puede pasar en las instrucciones, pues bueno, lo metes, lo pliegas y luego ya pliegas el uso del cortacinturones, ¿vale? Y de esa manera, pues bueno, te queda todo bien integrado. Para sacar el cortacinturones, abrimos aquí, hay que usar la uña, que es algo que es mejorable, ¿de acuerdo? Y tenemos esa parada un poco a 90 grados, que es donde hace de posición para echar para atrás el muelle y poder cambiar el destornillador plano, y luego, pues bueno, quedamos en posición totalmente abierta. Y fijaros el filo que trae. Es un cortacinturones muy bueno, con una entrada abierta, una alta capacidad de corte, hasta 9,5 milímetros de diámetro, pero al abrirlo y cerrarlo hay que tener cuidado con los dedos porque el filo llega hasta este punto, ¿vale? Entonces, si te pilla, pues te fastidia. En este caso, acero 3CR13 o 420J2 entre 50 y 54 HRC de dureza. No posee seguro, solo muelle, tiene esa parada a 90 grados por el sistema de intercambio del destornillador, longitud total del uso 2,9 centímetros, espesor 1,2 milímetros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es el cortacinturones y es una herramienta que debería ser de rápido y fácil acceso, ¿de acuerdo? Porque es para situaciones en las que realmente, pues no voy a decir que tengas mucha prisa, pero tienes bastante prisa. Y el hecho de tener que acceder con la uña, tener esa parada a 90 grados, y demás, pues bueno, pues no es tan práctico como que hubiese sido una hoja que se puede abrir con una mano, ¿de acuerdo? Hoja de corte de acceso a una mano. En esta sección de aquí, seguro por liner lock, corte o hoja tipo Shiftfoot, acero 5CR15, aunque ellos lo llaman 50CR15, es el mismo acero, una dureza de más o menos 54 HRC, la composición os la he dicho antes, seguro liner lock, que está bien ajustado, detenball y demás, el apoyo en la zona trasera de la hoja es en el chasis, ahí lo podéis ver, y bueno, pues el ajuste del liner lock es bueno. Liberación y demás, pues accesible, y ahí veis que tiene iconos de un candadito en abierto para poder desbloquearlo. Espesor 2,2 milímetros, longitud del uso 5,6 centímetros y filo útil de 5,1 centímetros. Un biselado en el lomo, aquí lo podéis ver, que bueno, pues va a darnos un poco más de comodidad cuando la hoja está plegada, porque no vamos a tener un canto aquí a 90 grados, ¿vale? Y bueno, pues lo mismo que antes con la sierra, coincide con el uso del cortacinturones y el destornillador, y obviamente pues eso limita su longitud posible, ahí lo podéis ver. Entonces tenemos una hoja muy compactita para tareas de corte. Tenemos una hoja, que no tenerla es peor, pero la longitud pues es la que es, ¿de acuerdo? Un poco limitada en su capacidad de corte. Vamos a ir a por el uso principal y el que, bueno, pues destaca más de esta multiherramienta. Si os fijáis, cada vez que yo tire de los mangos, siempre se va a abrir antes este, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí lo veis. Siempre se separa así. La cabeza, esta de aquí, que es la tijera, se queda pegada a este mango. ¿Por qué es así? Porque yo igual quiero utilizar las tijeras, que son este uso, pero también puedo querer utilizar el alicate, que es este. Entonces, lo que hacen es darme acceso a las dos posibilidades de inmediato. Abrimos y vamos a por las tijeras. Las tijeras tienen apoyo en chasis y unos muelles de lengüeta. ¿De acuerdo? Estos muelles de lengüeta están remachados aquí, estos dos. Y este, que veis aquí, este remache, y este otro son los muelles de lengüeta de la cabeza del alicate. ¿De acuerdo? Las tijeras tipo trauma, acero 5CR15, también 54 HRC, apoyo en chasis, muelles de lengüeta. Tiene el muelle que os he comentado antes, de retención del uso en el clip, y luego las propias tijeras tienen muelle, ¿de acuerdo?
Y el filo es dentado en una de las hojas y liso en la otra. Es desmontable para poder facilitar su reafilado. Obviamente, si te toca reafilarla, pues vas a poder reafilar la hoja lisa. La del microdentado es muy complicado afilarla. Son robustas, tiene 2,7 milímetros de espesor en cada lado, por 2. Tiene 3,7 centímetros de filo útil. Y bueno, pues no posee un anillo para los dedos como tal. Entonces, cuando la estás usando para cortar cosas, pues hay que tener un poco de conciencia de que no es una tijera en la que tengas los dedos metidos, ¿vale? Pero bueno, funciona bien y el muelle es bastante reactivo. ¿Tienen buen corte para ser unas tijeras de trauma? Bueno, pues vamos a ver, esto es tela de algodón y poliéster y vamos a enrollarla en varias capas y vamos a hacer pues, un chorizo. Y quiero que veáis el corte. Bueno, ya veis que no tiene problemas. La brida de antes, sin problemas. Esto es Kydex, con el que se hacen las fundas para cuchillos y demás, de 2 milímetros de espesor. Ahí lo veis, que se lo come también sin problemas. Con cuero y demás, el otro día estuve hablando con unos trozos de un cinturón, y bueno, pues también, pero como no lo tengo aquí ahora, pues bueno, cordón de cuero como mantequilla, ¿de acuerdo? Las tijeras cortan bien, y son unas tijeras de trauma, pues con el típico perfil, con esta especie de nariz de delfín, que lo que vamos a conseguir básicamente es que pues podamos deslizar entre la ropa y la persona a la que queremos librar de esa ropa sin problemas. Siguiente uso secundario grande, ¿vale? Que son los alicates. Alicate tipo needle nose, la cabeza del alicate es de acero 3CR13, la dureza de la cabeza es de 49-52 HRC. Los mangos son muy asimétricos en este uso, ¿de acuerdo? Aquí veis que esto es el bloque de la multiherramienta con el grosor que tiene sin desplegar y luego desplegamos un mango secundario. Tiene un muelle integrado en el eje del alicate, apertura máxima entre puntas de 26 milímetros, apertura en la zona de tuercas que nos va a permitir coger tuercas hasta 19 milímetros, tiene un segrenado medio en la zona de las puntas con una sección en las puntas que es totalmente lisa, un espesor de 7 milímetros totales y uno de los mangos es muy fino. El apoyo es en chasis, ahí hay problema, pero a la hora de usarlo pues tiene un aspecto, mejor dicho, un tacto un tanto chicloso cuando presionas el mango más fino. Corta alambre es reemplazable, tipo cruzado, con una ranura para material duro, en este caso son de aleación IG10, de un carburo cementado, que tiene una dureza superior a los 60 HRC. Se puede endurecer este material hasta los 69 HRC, pero no he encontrado datos de la dureza a la que han dejado este. Habitualmente, para este tipo de uso se suele dejar hasta los 60 HRC. 60-62 son buenas durezas para este tipo de usos. El filo útil de ese cortalambres es de 10 milímetros. Una multiherramienta muy específica que combina más usos que otras tijeras de trauma multiusos, como pueden ser las de Leatherman, por ejemplo, que tienen un cortaanillos, que es un uso que esta herramienta no tiene. Tiene usos importantes, para mí, que se están a dos manos, que es este, ¿de acuerdo? El cortacinturones. Es una multiherramienta que para ser una tijera de trauma es difícil de limpiar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, el personal paramédico o de emergencias utiliza tijeras de trauma convencionales de mayor o menor calidad porque para ellos son un fungible y porque además las echan a desinfectar en el autoclave y se olvidan. Esto, claro, es mucho más difícil de limpiar. Seguramente para personal médico o paramédico o similar sea más interesante unas tijeras de trauma convencionales más una multiherramienta convencional. Esto puede ser un todo en uno para intentar reducir las cosas al cinturón de servicio, pues eso, de cuerpos policiales, no sé, ese tipo de personas que necesitan llevar recursos muy diferentes y muy específicos más o menos a mano. Pero también es cierto que con un Rescue Me, del cual tenéis vídeo en el canal, que os dejaré abajo, unas tijeras de trauma y una multiherramienta convencional, juntas todo lo que hay aquí. Y tienes elementos individuales, que no es la primera vez que durante una intervención, después de un accidente de tráfico y demás, pues bueno, en la zona en la que han atendido a la víctima, pues se quedan las tijeras de trauma o se queda el percutor de lunas y demás por ahí tirado y se pierde, ¿vale? Pues la cuestión es que si pierdes esto, el precio de esta multiherramienta se puede encontrar entre 70 y 80 euros, pero habitualmente rondan los 90 a 100. Y es una multiherramienta que ya tiene un importe como para pensarse el perderla, obviamente. En algo que además pues necesita el ser desinfectada después de utilizarla como tijera de trauma, ¿vale? El destornillador plano reemplazable, pues para mí no tiene demasiado sentido. Es algo pues, que está un poco ahí, que tiene un sistema complejo para cambiarlo y que además yo no he encontrado el repuesto a la venta, la verdad. Pero bueno, pues
Es un concepto interesante, es una pieza que te puede ser de utilidad, pero bueno, pues podría haber estado mejor hecho el sistema de destornillador y bueno, pues podría haber quedado alineado y no en esta posición, no podría haber tenido algún tipo de bloqueo, pero bueno, pues al final, como solo se puede utilizar para apalancar, pues ni tan mal. Como veis, herramientas como tal, las que posee son muy específicas, ¿de acuerdo? Pues el cortabridas, tijera de trauma, el alicate, los usos para uso cotidiano, como la sierra o la hoja de corte, pues tienen medidas muy contenidas. Entonces, para sacarle provecho a esta multiherramienta, pues obviamente tienes que dedicarte a las profesiones que hemos comentado. Un civil va a aprovechar muy poco sus virtudes y se va a sentir mucho más cómodo con una multiherramienta convencional, con una sierra de madera normal, una hoja normal, un alicate normal y un juego de destornilladores y de herramientas pues más para uso civil. Esto es muy específico y como tal es difícil sacarle provecho. No es la primera multiherramienta muy específica que tengo muchas, pues porque entre las que he comprado y las que me han regalado, como digo yo, tengo para un museo. Pero esta sí que es cierto que me va a costar mucho sacarle provecho. La voy a tener en un botiquín que reúne pues, muchas características, pues un botiquín grande para cuando voy en desplazamientos con grupos grandes, pero en mi uso habitual o mi rotación de trabajo es una multiherramienta que se queda un poco fuera de lo que yo necesito en mi trabajo, pero que puede ser muy interesante para las profesiones que hemos comentado antes. Sin más, espero que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo vídeo.